Muy bien, siguiendo con nuestra capacitación, ahora vamos a hablar de las líneas de vida. Si ustedes se acuerdan, ya minutos atrás hemos hablado acerca de dos tipos de líneas de vida, las verticales y las horizontales. Depende mucho del tipo de trabajo y el tipo de desplazamiento que vamos a hacer. Por ejemplo, si hablamos de ascenso y descenso, ahí nos referimos a las líneas de vida verticales, ¿no? Que se instalan en escaleras fijas, por ejemplo, verticales, tipo marinera, tipo gato, entre otras más. Deben ser colocadas por personas competentes. Ese dato es muy importante, estimados, personas competentes, personas que han sido entrenados, certificados, tienen la experiencia, la ingeniería para instalar estos elementos, estos equipos. Personas capacitadas, certificadas, que apliquen la memoria de cálculo, muy importante para el tema de la resistencia. El rope grabs o mordaza es un elemento, es un dispositivo muy importante, ¿no? Que va a ayudar para poder proveer seguridad al momento del ascenso y descenso por la línea vertical. Es de uso temporal, eso es muy importante. No es un uso muy continuo, a no ser que sean proyectos donde sí se va a usar de manera continua, pero normalmente son puntos donde el acceso no es muy constante, ¿no? Al día se subirá un par de veces de forma eventual para hacer inspecciones posiblemente. Nos ayuda a tener las manos libres, ¿sí? Muy importante. Al momento de hacer el ascenso y el descenso, siempre no se olviden 3 puntos de apoyo para poder agarrarnos de forma segura. La resistencia ya lo hemos visto antes, 5.000 libras fuerza, equivalente a 22 kilonewton, aprox. Puede ser utilizado en aplicaciones verticales o inclinadas también, y libre de empalmes y nudos, salvo en las terminaciones. Claro, para que el freno pueda deslizarse de forma segura, si no hay mucho problema. Entonces, datos importantes a tomar en cuenta, colocados por personas competentes, capacitadas y debidamente certificadas para que nos asegure que sea una buena instalación y lo más que todo segura. Las líneas de vida horizontales, a diferencia de las verticales, esto se utiliza para otro escenario. Por ejemplo, hablamos de techos, tejados, superficies planas por donde va a haber un desplazamiento horizontal, por donde las personas van a caminar. Se instalan y ahí el trabajador se va a anclar, se va a asegurar. Algo así como ven en la imagen, ¿no? Y por ahí el compañero, el trabajador va a caminar, se va a deslizar, pero no se olviden, esto debe de complementarse con elementos de restricción de movimientos para evitar que la persona se acerque demasiado al borde y así evitar que pueda caer. Ese es un tema a tomar en cuenta, ¿no? Con restricción de movimiento limita un poco el desplazamiento de la persona. También tiene que ser instalada por personas calificadas, personas capacitadas, competentes para su instalación. No requiere el plano, procedimiento y también la memoria de cálculo, que es muy, muy importante siempre a tomar en consideración. Bien, luego también tenemos algunos puntos adicionales en cuanto a lo que son las líneas de vida horizontales. El fabricante de la línea debe de dar las especificaciones, así pues indicará, entre otras cosas, el número máximo de personas que pueden utilizar la línea, la altura libre mínima necesaria y los esfuerzos en los extremos y en los puntos intermedios. Claro, todo eso es parte de la ingeniería, ¿no? Que tiene que presentar el fabricante para que se pueda hacer la instalación y la implementación. Hay que tener mucho cuidado, estimados, porque yo he visto muchos proyectos, incluso a veces cuando uno pasa por la calle y ve que están construyendo un edificio, como vemos bastante hoy en día, ¿no? El tema de la construcción, que hay un boom justamente. He podido ver que a veces en la parte superior ahí ponen su cuerda, ¿no? De nylon,
y ahí se están anclando, lo usan como línea de vida, pero uno ve que la cuerda está toda suelta, lo han amarrado a unas vigas simplemente, o sea, es algo empírico, improvisado, ¿no? No te asegura que si en caso la persona cae, esa cuerda va a soportar, ¿no? No está bien tensada tampoco. Entonces, siempre importante que las personas competentes hagan la instalación. Luego también tenemos los puntos de anclaje. Recuerden que los puntos de anclaje es el lugar donde vamos a estar asegurados, donde podemos instalar algunos elementos que sean fijos o también pueden ser portátiles. Asimismo, también es muy importante que la instalación lo hagan personas capacitadas, calificadas y competentes. Una estructura o parte de una estructura que resiste la carga aplicada por un sistema de protección contra caídas, un sistema de control del descenso, un sistema de posicionamiento y un sistema de rescate. ¿Qué características debe cumplir? Muy importantes requerimientos en cuanto a su resistencia. Tienen que estar bien identificados, temporales y permanentes, fácil de usar y siempre por encima de la cabeza. No se olviden los puntos de anclaje siempre por encima de la cabeza. Recuerden el factor cero de caída. Para evitar que tu desplazamiento sea mayor en una caída, factor cero. Siempre el punto de anclaje por encima de la cabeza. El punto de anclaje es la estructura a la que debemos conectarnos, asegurarnos. Estructura de carga, los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaces de resistir las cargas especificadas en todas las direcciones. Capaz de soportar lo mínimo que ya hemos comentado, 2.270 kilogramos fuerza, su equivalente a 5.000 libras. 22.2 kilonewton, 5.000 libras en el eje horizontal y 22.2 kilonewton, 5.000 libras en el eje vertical. Ahora, un punto de anclaje tiene que verificarse previamente, a no ser, por ejemplo, una viga como la que ves en la imagen, esa foto, esa viga estructural, esa estructura metálica, de hecho, que va a soportar a 5.000 libras, incluso más, ¿no? Porque esas estructuras están diseñadas para eso. Pero siempre hay que verificar las condiciones, que esté en buen estado, que no esté oxidado, no esté debilitado, que no haya sufrido ningún golpe, por ejemplo, para evitar posibles riesgos de desplome o ruptura. Eso siempre verificando, estimados. Vamos viendo estos puntos más, ¿no? Por ejemplo, donde no tenemos que anclarnos, ¿no? Prohibiciones. Miren, si por ejemplo usamos un andamio, el único punto de anclaje para resistir una caída en un andamio es la roseta. Quizás para los que no conocen, a ver, lo voy a resaltar. A ver, un segundito. Aquí está el marcador. La roseta es este punto de aquí. Esta es la roseta. Tiene una forma de trébol, por ejemplo, y por esos espacios que ves ahí, que son 4, por ahí vas a asegurarte con el gancho del arnés. La roseta es una estructura que ha sido diseñada para resistir las 5.000 libras fuerza. Donde no tienes que anclarte, por ejemplo, en las barandas del andamio, en las horizontales. Como ven en la imagen, por ejemplo, miren acá. Acá el compañero se ha querido anclar en esta, ¿no? esta baranda o esta horizontal del andamio y miren, ni siquiera el gancho encaja bien, no cierra, muy peligroso. Si la persona cae, lo más posible es que se salga el gancho y termine chocando el piso, impactando. Incluso también puede hacer que el gancho se rompa, ¿no? Un movimiento brusco puede hacer que el gancho termina rompiéndose en varias partes y eso de por sí es muy peligroso. Ahora, si en caso la diagonal es de otra forma ovalada o redondo, en ese caso posiblemente sí entra, pero igual recuerden, solamente para desplazamiento en la plataforma me puedo anclar a las horizontales. Para lo que es resistir caídas, sí o sí la roseta. Ahí siempre hay que estar anclados y hay que estar debidamente asegurados. Y hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, avanzamos, estimados, seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar de la inspección de equipos.
Recuerden el checklist. Siempre antes de usar un arnés o cualquier tipo de elemento de protección contra caídas, hay que inspeccionar. Dentro del proceso de inspección de equipos, se debe verificar el cumplimiento de las siguientes características para su uso. Miren, estos cuatro ítems es los que siempre hay que verificar, ¿no? En el arnés. En el arnés y también en la línea de vida o línea de anclaje. Primero, las etiquetas. Etiquetas donde se incluye la ficha técnica del equipo. Una etiqueta es como un resumen de la ficha técnica. Y las etiquetas vas a encontrar diversos elementos, la marca, el modelo, la serie, y muy importante, con qué certificación cumple. Si cumple con esta norma importante que es la norma ANSI 359.1. Recuerden que la norma ANSI es una norma americana, internacional. Se puede decir que es una de las principales cuando hablamos de equipos de protección personal, por eso es un referente. Por eso es importante, estimados, que cuando adquirimos estos equipos, que sean equipos de una marca conocida, ¿no? Evitemos comprar los EPPs en lugares de dudosa procedencia. Bueno, acá en Lima hay un sitio bien conocido que no voy a mencionar, donde incluso puedes encontrar EPPs de segunda, arnés de segunda, y he visto que lo venden ahí, ¿no? Lo exhiben. Así que tengan mucho cuidado, ¿no? Incluso hay productos chinos también, ¿no? Que no estoy diciendo que sean malos, pero a veces también son de dudosa, ¿no? Procedencia. Ojo que los productos chinos, los EPP chinos tienen su propia certificación, tienen sus propios estándares que no se sabe si efectivamente cumple con todos los requisitos mínimos como Lancy, pero normalmente si compramos arnés o equipos de protección contra caídas, hay dos marcas bien reconocidas a nivel mundial, 3M y MCA. Así que en ese sentido, ¿no? Que la empresa invierta y que compre algo bueno, porque esos equipos o no han sido diseñados cumpliendo todas las normas y también han cumplido con todas las pruebas necesarias. El indicador de impacto, muy importante, esto les había comentado ya más temprano. El indicador de impacto, bueno, hay varias formas, ¿no? He visto diferentes modelos, pero en sí lo que quiere mostrarme es si el arnés ha sufrido una fuerza o un impacto anteriormente. La forma más sencilla de indicador de impacto que he visto es por medio de una costura que tienen una correa que va a la altura del pecho. Entonces, en la costura, ahí me indica, ¿no? Si el arnés ya sufrió una fuerza, un impacto, una caída, esa costura está deshilachada, se está rota, ¿no? Y se nota a simple vista, se van a dar cuenta. Si tú lo ves roto, deshilachado, en mal estado, esa costura, y ya me está indicando que ya sufrió pues el impacto, la fuerza. ¿Qué debo hacer? No usar ese arnés, informar a mi supervisor, desechar ese equipo, no hay que cortarlo completamente. Porque si lo dejas en el almacén simplemente, ahí lo van a dejar, se van a olvidar y posiblemente luego lo van a usar de nuevo. Tengan mucho cuidado. Hay que hacer un seguimiento para que se retire del servicio. Algunos dirán, ingeniero, pero mi EPP, mi arnés, yo lo veo que está en buen estado. Claro, sufrió una caída, pero lo veo bien. Bueno, aparentemente puede estar bien, pero recuerden que ese arnés ya sufrió una fuerza de caída. Eso significa que ya sufrió una fuerza, por lo tanto, si hay una segunda caída, como están debilitados los elementos, ya sean las correas, las hebillas, los ganchos, las costuras, si hay una segunda caída se puede romper completamente y eso es muy peligroso. Puede destrozarse el arnés y eso puede ser mortal. Muy importante también la fecha de fabricación. Recuerden que esto también ya lo habíamos comentado. La fecha de fabricación, si bien es cierto, los fabricantes te ponen una fecha referencial en la etiqueta. Lo que he visto generalmente son 5 años, por ahí he visto uno de 6, otro de 10, pero mayormente veo 5. Recuerden que esto es referencial porque el uso o la fecha de caducidad de un arnés depende de mucho del uso que le damos. Un arnés te puede durar un mes, incluso días de recién comprado, depende mucho el uso y depende si ya sufrió una caída. Por ejemplo, miren ese arnés que ven en la imagen. Ese arnés, esa imagen es común verlo en proyectos de construcción, empresas contratistas.
porque a veces los equipos, los arnés lo usan varias personas y lo usan para diferentes trabajos. Incluso no lo cuidan, no lo almacenan. Miren ese arnés, por ejemplo, acá voy resaltando algunos puntos. Miren, primero, este arnés ha sido usado para pintura. Mira, aquí están las manchas. Ahí voy a cambiar de color. Ahora sí, miren, ha sido usado para pinturas. También vemos que las hebillas están oxidadas, posiblemente lo han almacenado en cualquier lugar, donde hay humedad y ya con el tiempo se oxida. Este arnés debe ser retirado del servicio porque esas hebillas, esos ganchos están deteriorados. Si hay una caída se puede romper completamente. Por acá veo que me parece que hay pequeñas marcas, ¿no? También quizás de corte, se ha cortado el arnés. Este arnés debe ser sacado de servicio porque está en mal estado, pero de eso vemos bastante a nivel industrial, construcción, empresas contratistas. O sea, no se cuida el arnés. Entonces, si no lo cuidan, de hecho que se deteriora más rápido y no va a llegar a los 5 años. Así no haya sufrido una caída, no va a llegar al tiempo de vida porque se le da un uso incorrecto. Advertencia. El hallazgo de una no conformidad en alguna de las características técnicas o ante señales de desgaste, el equipo debe descartarse de inmediato. Para esto depende mucho del trabajador. A veces como trabajadores nos dejamos llevar, ¿no? ¿Qué va a decir mi supervisor? Mi jefe se va a molestar, me va a decir que yo no quiero trabajar. Mejor lo uso nomás, no va a pasar nada, voy a tener cuidado. A veces cometemos ese error y cuando pasa el accidente, les digo, estimados, que los únicos perjudicados somos nosotros, los trabajadores. Ya por eso depende de nosotros bastante cumplir y hacer cumplir las normas. El supervisor no va a usar el arnés, él no se va a exponer. Incluso a veces yo he visto que cuando se va a usar un equipo como el arnés, lo inspecciona el supervisor, cosa que no estoy diciendo que esté mal, pero el primer llamado a inspeccionar su equipo es el trabajador, el usuario, la persona que va a usar el equipo, porque él se va a exponer al riesgo. Ya luego el supervisor también puede inspeccionarlo, pero quien debe de decidir si lo usa o no es el trabajador, porque él es quien se va a exponer a usar un equipo en mal estado. Y hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que priorizar la seguridad. Si usamos un equipo en mal estado y el equipo falla en el momento en el cual más lo necesito, el único perjudicado va a ser el trabajador. Y ya hemos dicho al inicio de este curso, ¿no? Cuando hablamos de caída de alturas, no hay segundas oportunidades. La caída puede ser mortal o puede causar lesiones graves. Por eso, estimados, no negociemos nuestra seguridad. La seguridad es primero y así el supervisor se moleste o se incomode, hay que hacer cumplir mis derechos como trabajadores, que es que me dé un EPP en buen estado. Y si en caso, como me han dicho, ingeniero, pero si yo hago eso, me botan del trabajo, bueno, ¿qué es más importante, no? El trabajo o tu vida. Si te botan del trabajo, podrás conseguir otro. Si eres bueno, vas a poder trabajar en cualquier lugar, te van a llamar. Pero si en caso te caes de un trabajo en altura, posiblemente vas a morir y tu vida nadie te lo va a devolver. O puedes quedar incapacitado en mal estado, postrado en cama durante varios meses. ¿Y quién va a sostener a tu hogar, a tu familia? ¿El supervisor? Lo dudo bastante. Entonces, estimados, hay que priorizar la inspección de equipos, la inspección de productos es muy importante para verificar que estén en buenas condiciones. Reglas generales de inspección de equipos. Respete las instrucciones del fabricante. Usuario, revisar antes de cada uso y por una persona competente diferente del usuario. Criterios de inspección, superada o no superada, debe equivaler o incluso superar a los criterios establecidos. Si en inspección se detectan daños o, o un mantenimiento inadecuado del equipo, este debe ponerse fuera de servicio. El mantenimiento y el almacenamiento del equipo deben ser realizados conforme a las instrucciones del fabricante. Almacenarse de forma tal que se eviten daños debido a factores ambientales como el calor, exposición al sol, humedad excesiva, a sustancias químicas y sus vapores u otros elementos nocivos. Ojo con el tema de
almacenamiento. Si queremos que el arnés nos sirva y nos dure años, tenemos que almacenarlo bien. Yo he visto que los arnés a veces lo tiran al piso. Ahí están tirados, a veces pasan por encima. Las eslingas están también en mal estado, o lo ponen en un armario, lo mezclan con otras herramientas. Yo he visto, por ejemplo, cuando transportan la caja de herramientas, adentro también transportan el arnés, ¿no? Y las correas se pueden cortar con elementos punzantes, por ejemplo, con un destornillador, por ejemplo, ¿no? Con filos, elementos filosos y el arnés se daña. Entonces hay que cuidar el arnés, porque es un equipo que me puede salvar la vida. Si lo voy a almacenar en un estante, un armario colgado, ¿no? Ahí lo colgamos, le ponemos un código, lo colgamos según su código, un espacio, o en todo caso también lo puedes almacenar ¿no? en cajas debidamente acondicionadas, ¿no? Cajas, cajones, bien doblado, bien almacenado, para evitar la humedad, evitar que el metal pueda corroerse por la humedad. Si cumplimos estas recomendaciones y si le dedicamos tiempo, porque esto requiere tiempo, a veces que hace el trabajador llega al almacén o llega al taller de mantenimiento, se saca el arnés, lo tira, ya está con la hora, quiere irse a su casa y lo deja ahí nomás. Al día siguiente viene el compañero, lo encuentra tirado, lo usa y lo deja donde lo encontró. Entonces nadie se compromete a hacer un buen uso de los equipos. Entonces, por esto, estimados, muchas veces los equipos se deterioran y no duran el tiempo que debería de durar. Hay que tomar en cuenta esto también. ¿Qué debemos buscar en la inspección? Ojo, aquí hay que aplicar el ojo clínico, como se dice la vista de águila. Hay que ser minuciosos. Yo he visto a muchos trabajadores que cuando hacen la inspección a veces hacen el checklist simplemente por compromiso. Ponen su nombre y marcan sí a todo, ¿no? Todos los ítems sí, 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 conforme, conforme y nunca han revisado. No, no saben que se están exponiendo. Así que tengamos mucho cuidado. Acá hay que ser minuciosos. No estoy diciendo que nos demoremos pues bastante en una inspección de preuso, pero hay que demorarnos lo necesario, 5 minutos. Creo que no te va a tomar más de 5 minutos para inspeccionar un equipo, un arnés. Es algo rápido también. Primero verificamos los signos de uso, muy importante, ¿no? Si hay cortes, hay signos de desgaste tanto en las correas como también en las hebillas. A veces la hebilla ya está muy usada, se desboca porque ha rozado muchas veces partes metálicas, ya se desboca. Hay que verificar las orillas, si están cortadas o están dañadas. Las orillas, justamente de los ganchos, las hebillas. Los anillos en D también se desgastan. Los ojales de metal dañados, los ojales, por ejemplo, de las correas, ¿no? Hay arneses, mayormente los antiguos, las correas se colocaban, ¿no? Con ganchos y tenían ojales, ¿no? A veces ya están muy dañados. Hay que verificar signos de quemaduras, por ejemplo, el arnés lo usan para trabajos en caliente. El arnés le caen chispas. Hemos visto más temprano en los videos anteriores que hay diferentes tipos de arnés para trabajos sucios, como por ejemplo trabajos con pinturas, trabajos en caliente, trabajos dieléctricos. Entonces, para eso se hacen los arneses de diferentes diseños para que se use para la actividad que se va a hacer. Si uso un arnés para todo, para hacer trabajo de pintura, para hacer trabajo en caliente, se va a dañar, pues, ¿no? Hay que verificar las costuras que no estén rotas, máximo 3 puntadas. No, siempre verificando el estado, ¿no? A menos que los filos no estén cortados o dañados. Ganchos doblados o abollados, despliegue de los indicadores de impacto. Ojo, recuerden, eso es muy importante, el indicador de impacto. Y a eso lo verificas en el mismo arnés, ¿no? A veces está en la altura, en la correa del pecho, también el que está en los hombros. Ahí lo vas a verificar. Por ejemplo, miren esta correa de aquí, lo voy a resaltar para que lo vean mejor. Miren, por ejemplo, acá tiene unos agujeros.
Acá también, claro, esta correa seguramente de un arnés que se ha usado para trabajos en caliente, soldadura, hay chispas que les ha caído, ya está dañado. Por ejemplo, acá miren acá cómo han asegurado, le han hecho un nudo ahí al gancho. También, bueno, ese nudo se rompe, no se suelta cuando hay una caída. Por ejemplo, miren también acá cómo está deshilachado todo el borde. Claro, si hay una caída, eso se va a romper, ¿no? Esa deshilacha se rompe. No, recuerden que cuando hay una caída actúa una fuerza y esa fuerza es grande. Cuando una persona cae, aparte del peso de la persona, también actúa la gravedad y también depende mucho de la distancia de caída. Todo eso se multiplica y hace que la fuerza de la caída sea mucho mayor. Por eso todas estas fallas que tú ves, esos orificios por la quemadura, ese corte o lo que está deshilachado, eso de ahí sufre un mayor daño porque ya está debilitado y eso puede hacer que la arnés reviente o simplemente se dañe de forma abrupta y genere la caída de la persona. Así que es muy importante, estimados, cuando vamos a usar un arnés, antes hay que hacer una inspección minuciosa para verificar su buen estado. Entonces, estimados, muy importante esta parte que hemos visto de la inspección de preuso. Siempre hay que verificar, ¿no? Podemos usar un checklist o también una inspección visual rápida para poder verificar su buen estado y sus buenas condiciones.